Hola a todos, en este vídeo resolveremos el problema de repaso 10. Este problema trata de la resolución en el cálculo de percentiles, dependencia entre variables, intervalo de confianza y un problema de probabilidad. El Departamento de Control de Calidad de una empresa náutica, Deep Blue, cuenta con la información adjunta correspondiente a 10 motores diésel de 3 categorías distintas, ¿vale? Que estas son las categorías C512, 820 y C975. Destinado a buques de transporte de mercancías. Las variables consideradas en la base de datos son antigüedad del motor en años, la carga media del buque en toneladas, la categoría del motor, que son estas tres de aquí, el consumo medio en litros y la asistencia de motor eléctrico en caso de fallo, si lo tiene o no lo tiene, ¿de acuerdo? El apartado A nos preguntan por el intervalo central que acumula el 80% de los datos de la variable carga, ¿vale? Vamos a ver a continuación la base de datos que nos dan de ese problema. Como veis, la primera de todas es la variable antigüedad, carga, categoría, consumo y asistencia, ¿vale? De un total, la base de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 filas. Eso significa que mi tamaño muestral n es 10, ¿de acuerdo? Perdón. De acuerdo, bueno, pues para resolver el primer apartado, nos dicen que calculemos de la variable carga el intervalo central que acumula el 80% de los datos. Bien, si recordáis, si yo tengo la variable carga dispuesta en el eje real, ¿de acuerdo? Pues tendré una serie de puntos por aquí, ¿vale? No sé por dónde estarán así distribuidos a lo largo de la recta real, ¿de acuerdo? Y la idea es la siguiente, yo quiero un intervalo de forma que aquí se encuentre el 80% central de los datos, ¿de acuerdo? A la izquierda y a la derecha pues estará el otro 10% que falta, ¿vale? Entonces, como digo, busco un intervalo central que acumule el 80% de los datos. Y por lo tanto, a su izquierda tiene que tener el 10% y a la derecha el otro 10%, ¿vale? Si esto es así, ¿quién será el extremo inferior de ese intervalo y quién será el extremo superior? Pues muy sencillo, el extremo inferior del intervalo, el puntito que está ahí, será el percentil 10, ¿vale? Y el punto que está en el extremo superior será el percentil 90, ¿vale? 90, porque en total tenemos 80 de aquí, más los 10 de aquí, pues son 90, el percentil 90, ¿vale? Muy bien, os vamos a recordar ahora que era eso de calcular el percentil K. El percentil K se definía, vamos a ponerlo así, como el valor más pequeño de la variable, el valor más pequeño de la variable cuya frecuencia relativa acumulada era igual o mayor a el K%, ¿vale? Al K%, ¿de acuerdo? Muy bien, pues, ¿qué será el percentil 10? Pues el percentil 10 es el valor más pequeño de la variable cuya frecuencia relativa acumulada es igual o superior al 10% de los datos, ¿vale? Os recuerdo que esta definición es válida para cuando estemos calculando percentiles en una muestra, ¿de acuerdo? No es lo mismo que cuando calculamos percentiles en variables aleatorias. Cuando tengo percentiles en una variable aleatoria, lo que tengo que calcular es el valor más pequeño cuya probabilidad acumulada a la izquierda iguala o supera el K% que tenga yo en mente, que quiera calcular, ¿vale? Pero hablamos de probabilidad, no de frecuencia relativa acumulada. A nivel muestral, esa frecuencia relativa acumulada se traduce esa probabilidad acumulada se traduce en frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo primero que necesito hacer es ordenar la variable carga, ¿de acuerdo? Bien, pues al ordenarlo
sale que la variable carga de menor a mayor, ¿vale? De menor a mayor tiene los siguientes datos. Son 110,5, 110,9, 120,1, 120,3, 120,3, 140, perdón, 140,1, 140,2, 140,2, 160,9, 170,3 y 180,1, ¿vale? Es el más grande de todos, ¿vale? Eso es ordenar la variable carga, que está aquí, de menor a mayor, ¿vale? Perfecto, y una vez ordenada, ¿qué hago? Pues muy fácil. ¿Cuántos datos hay? Ya lo hemos contado antes, hay 10 datos, ¿de acuerdo? Hay 10 datos. Bueno, pues para calcular el percentil 10, lo vamos a poner aquí, percentil 10, ¿qué tengo que hacer? Pues será el valor más pequeño que acumule o cuya frecuencia relativa acumulada sea 0.1, ¿vale? Cogemos el primero. El primero hacia la izquierda, ¿cuántos datos acumula? Pues acumula 1. ¿Y cuál es su frecuencia relativa acumulada? Pues 1 entre 10. ¿Y 1 entre 10 cuánto es? 0.1. Pues ya el primer dato llega al 0,1, al 10%, ¿vale? Al 0,1, que es el 10%. Pues directamente el 110,5 es el percentil 10 que estaba buscando. ¿Quién será el percentil 90? El percentil 90, ¿quién será? Pues el primero a la izquierda ya hemos dicho que es 0,1, ¿vale? Acumula 0,1 de frecuencia relativa acumulada. El segundo a la izquierda, 0,2, 0,3, 0,4, ¿así hasta cuánto? Pues hasta llegar al 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este de aquí a la izquierda acumula 0,9 de frecuencia relativa acumulada. Pues ese es el percentil 170,3. Ese será el percentil 90. Pues el intervalo entonces que nos piden, el intervalo que nos pedían, que era el percentil 10, percentil 90, ¿vale? Queda como, el intervalo que nos piden es 110,5 y el extremo superior es 170,3. ¿De acuerdo? Muy bien, pues así se calcula el intervalo que nos pedían, ¿vale? El que acumulaba el 80% central de los datos, ¿vale? Hemos aplicado la definición de percentiles, ¿de acuerdo? Para una muestra. Quiero hacer hincapié en ese detalle, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿quién es el apartado B? Dice el apartado B. Indique si son independientes las variables categoría y asistencia. Me voy a las variables categoría, que está aquí, y asistencia, que está aquí, ¿vale? Quiero ver si esas dos variables son independientes, ¿vale? Os recuerdo que el concepto de independencia, vale, vamos a ponerlo aquí, X e Y son independientes si solo si la frecuencia relativa del elemento IJ coincide con la frecuencia marginal de Y por la frecuencia marginal de J para todo I y J, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que voy a tener que hacer es construir una tabla de contingencia, ¿vale? Una tabla de contingencia para esas dos variables. Para esas dos variables. Pues muy bien, vamos a construir esa tabla de contingencia, ¿vale? A ver, lo mejor posible. Esta va a ser categoría, vamos a ponerlo aquí, categoría, y la otra es asistencia, ¿vale? Tanto en la X como en la Y. Bueno, me ha salido un poco regular esa tabla.
Asistencia tiene los valores, vamos a ponerlo en otro color. Asistencia tiene los valores sí o no, ¿vale? Y la categoría se dividen en la categoría C512, C820 y C975. ¿De acuerdo? Entonces tendré esta tabla de aquí, ¿vale? Tabla de aquí. Muy bien, perfecto. ¿Qué tengo que contar ahora? Pues tengo que contar de la categoría C512 cuántos motores hay que sí tienen asistencia eléctrica, ¿vale? Pues eso me vengo aquí. 512 categoría asistencia sí, ¿vale? 512 categoría y asistencia sí. Aquí tengo uno, ¿vale? Después este no, 512, ya no hay más, ¿vale? Entonces solamente hay uno con, me voy a poner en rojo, solamente hay uno que tiene categoría 512 y asistencia eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tienen de categoría 512, cuáles no tienen asistencia eléctrica? Pues vuelvo a mirar la tabla y veo que, aquí hay uno y aquí hay otro, y ya no hay más. Ya no hay más de 512, de categoría 512. Por lo tanto, aquí hay un 2, ¿vale? Y lo mismo que he hecho en la primera fila, hago para los siguientes. De forma que para ahorrar un poco el tiempo, ¿vale? Yo ya lo tengo hecho aparte y he encontrado estos son los valores, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles serán las frecuencias absolutas? Esa será la tabla de frecuencias absolutas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serán las marginales? Pues las marginales es sumar por fila, ¿vale? Tendría aquí un 3, 4 y 3. Y aquí tendría 5 y 5. En total son 10, que es el tamaño de la muestra, ¿vale? 10 datos, ¿vale? Muy bien, pues ya estoy en condiciones de poder calcular eso de ahí arriba. Fijaos, el primero que voy a hacer, ¿cuál es? Pues voy a coger f sub 1, 1 y me interesa saber si esto es igual a f1 punto por f.1, ¿vale? ¿Qué es eso de f1, 1? Pues f de 1, 1 es la frecuencia relativa correspondiente a fila 1, columna 1, es decir, a este de aquí. ¿Y su frecuencia relativa quién será? Pues será su frecuencia absoluta dividido entre el total de elementos. Eso de ahí, ¿vale? Y ahora yo quiero saber si esto coincide con F1 punto. ¿F1 punto quién será? Pues será la marginal de la fila 1, ¿vale? Acordaos que esto significa fila 1 y suma de todas las filas, ¿vale? De todas las columnas, perdón. Y esto significa columna 1 y suma por todas las filas, ¿vale? Muy bien, entonces como decía, será 3 entre el número total 10 del tamaño muestral, ¿vale? Entonces esto es n1 punto entre n por n.1 entre n, ¿vale? Entonces esto en mi tabla, por ejemplo, sería 1, es verdad que 1 entre 10 coincide con 3 entre 10 por 5 entre 10? Pues está claro que no, porque uno es 0,15 y el otro es 0,1, ¿vale? Entonces la respuesta es que esto no es cierto, ¿vale? No es cierto. Pues si ya uno falla, ya puedo decir que las variables categoría y asistencia no son independientes. ¿Vale? Las variables categoría y asistencia no son independientes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con esto hemos respondido correctamente al apartado B.
¿vale? El apartado B. Fijaos que entre el apartado A y el apartado B hemos conseguido ya un punto, ¿vale? Lo dejo aquí y seguimos en el siguiente vídeo con el apartado C y D.